Hola amigos de su Centro Médico Santa Rosa. Continuando con las presentaciones sobre factores y causas de infertilidad, daremos su segunda parte de lo que ahora en esta oportunidad tocaremos, que es la falla ovárica oculta. Muchas gracias por estar con nosotros y enseguida arrancamos con la falla ovárica oculta. Cuando tocamos el tema de falla ovárica en videos anteriores, habíamos analizado los factores de una falla ovárica que principalmente está relacionado a la edad de la mujer y la menopausia. El tema que vamos a tocar a continuación, falla ovárica oculta, está muy relacionado a la falla ovárica. Habíamos dicho que la falla ovárica es el cese de la función reproductiva y endocrina de la mujer. Es decir, que es la ovulación del último folículo capaz de lograr un embarazo. Cuando una mujer ovula su último óvulo, entra en menopausia y todos los cambios asociados a la menopausia. Y a eso llamamos falla ovárica en reproducción. La falla ovárica oculta es una definición más que todo reproductiva. Definimos a la falla ovárica oculta, o también llamada baja respuesta ovárica a protocolos de hiperestimulación ovárica, y la definimos como 2 ciclos de hiperestimulación ovárica con dosis elevadas, altas de gonadotrofinas, esto por encima de 300 unidades internacionales en general, y que responden con menos de 5 folículos maduros. En infertilidad consideramos un folículo maduro cuando mide por encima de 16 milímetros el día del disparo. Esta es una definición en reproducción humana. Mucha gente dice, es la premenopausia, la falla ovárica oculta, pero definitivamente está muy asociado a los cambios de la premenopausia, pero es una definición en reproducción y en tratamientos de reproducción asistida. Decíamos, necesitamos 2 ciclos de hiperestimulación ovárica con dosis altas de gonadotrofinas y que responden con menos de 5 folículos maduras el día del disparo. El día del disparo es el día en que utilizamos una hormona que se llama HCG para propiciar la ovulación de los folículos que hemos logrado capturar o captar en esta paciente o en cualquier paciente, pero que son muy pocos para poder realizar tratamientos de reproducción asistida, y de ahí las tasas tan bajas de embarazo que tiene esta mujer con baja respuesta ovárica. ¿Cómo podemos diagnosticar a una falla ovárica oculta, a una paciente con falla ovárica oculta? Definitivamente, para llegar al diagnóstico y corroborar y definir que una paciente es baja respuesta ovárica, tenemos que hacer 2 protocolos de hiperestimulación ovárica
con dosis altas por encima de 300 unidades de gonadotrofinas para ver la respuesta ovárica. Si encontramos que responde con pocos folículos, menos de 5 folículos, en los 2 ciclos que hemos hiperestimulado, pues estamos ante una baja respuesta ovárica. Pero existen factores predictivos que nos puedan ayudar en sospechar que una mujer pueda tener falla ovárica oculta. Y son los siguientes. Primero, analizaremos los niveles de FSH basales. Eso quiere decir en el primer, segundo o tercer día de la menstruación. Cuando la mujer está en su menstruación, cuantificamos la FSH y si tenemos una FSH que está por debajo de 10, tenemos una paciente normorespondedora en la mayoría de las veces. Si tenemos una FSH por entre 10 y 14, probablemente esta mujer tenga problemas en su reserva ovárica y probablemente sea baja respuesta ovárica. Podríamos decir que 50% y 50%. 50% de que sí responda bien y 50% de que no responda de una manera adecuada. Pero si encontramos una FSH por encima de 14, definitivamente esta mujer podría estar con una baja respuesta ovárica. Segunda herramienta diagnóstica que nos ayuda a pensar en una baja respuesta ovárica son los niveles de estradiol, también basales. Eso quiere decir en el primer, segundo o tercer día de la menstruación. Un estradiol basal bajito, por debajo de 25 picogramos por decilitro, muy probablemente estamos con una paciente con baja respuesta ovárica. O lo contrario, si encontramos una FSH normal y un estradiol elevado por encima de 150 picogramos por decilitro, muy probablemente estemos ante una baja respuesta ovárica. Si encontramos niveles de estradioles basales normales entre 25 y 150 y encontramos una FSH por debajo de 10, pues esa paciente muy probablemente no tenga problemas en su reserva ovárica. La otra herramienta diagnóstica son hormonales. Podríamos hablar de la hormona antimulleriana. Una hormona antimulleriana bajita pues nos hace pensar en esto. La inhibina A y B. Pero lamentablemente esta hormona antimulleriana y la inhibina A y B en Bolivia no se la realiza con frecuencia y nos cuesta conseguir laboratorios que puedan realizar estas hormonas y ahí tenemos algunas dudas en cuanto a sus reportes en los laboratorios, por lo que no utilizamos, como que no tiene mucha experiencia en nuestros laboratorios. Es muy buena herramienta diagnóstica, pero lamentablemente en nuestro medio no contamos con esta antimulleriana ni inhibina A y B que sean confiables. 4. Al no tener antimulleriana e inhibina tenemos que sumar edad de la mujer, ¿sí? Podríamos poner, que debería poner al inicio, ¿no? Una edad mayor a 35 años, ya nos hace pensar que probablemente, mientras más grande sea la mujer, 36, 37, 38, 39, 40 años, 44 años, muy probablemente por el solo hecho de la edad se esté asociando a una baja respuesta ovárica. Otra herramienta es la cuenta de folículos antrales. Habíamos dicho, igual, la cuenta de folículos antrales son aquellos folículos que se pueden ver a la ecografía en el primer, segundo o tercer día de la menstruación, o sea, en la ecografía basal o ecografía de la fase folicular precoz. Fase folicular precoz. Y aquel folículo
que pueda ser medido a partir del 1 milímetro, ya es medido por las máquinas de ultrasonido de alta definición, y que pueda ser captado por el ojo humano, consideramos como folículo antral, ¿no? Generalmente un folículo antral mide entre 1 milímetro y 10 milímetros. Si tenemos un folículo que mide más de 10 milímetros, no es un folículo antral, es un folículo residual del ciclo anterior que se ha apoptosado y no ha logrado ovular. Entonces, si encontramos folículos y tenemos menos de 5 folículos antrales en ambos ovarios, estamos ante una muy probable baja respuesta ovárica. Finalmente, el volumen ovárico, que sería el tamaño del óvulo. Un volumen ovárico normal está entre los 2.5 y los 10 centímetros cúbicos. Entonces se saca el volumen a través de fórmulas matemáticas medidas por ecografía, a través de sacar la medida del contorno del ovario a través de una elipse, o a través de una fórmula matemática que mide el volumen, el diámetro antero-posterior por el diámetro longitudinal y por el diámetro oblicuo. Haciendo estas tres y se multiplica por 0.5, una constancia, nos da el volumen ovárico. Si un volumen ovárico es bajito, por debajo de 2.5 centímetros cúbicos, pues estamos ante una muy probable baja respuesta ovárica. Estas son las herramientas y las alternativas diagnósticas que tenemos para enfrentar a una mujer comprobable. Esto no es diagnóstico. El diagnóstico son los 2 ciclos de hiperestimulación ovárica. Y cuando encontramos una paciente que cumple estas características, muy probablemente estamos hablando de una baja respuesta ovárica y hay que actuar como corresponde. Existen protocolos de hiperestimulación variados para la baja respuesta ovárica. Cada centro de reproducción y cada médico que especialista en reproducción ha intentado añadir, quitar, utilizar planifen, clomifeno, utilizar letrozol, utilizar pautas variadas de estimulación ovárica, pero ninguna de estas pautas ha podido solucionar el problema de aumentar la probabilidad de que esta mujer se embarace. ¿Por qué es importante determinar si una mujer es baja respuesta ovárica o no? Lo veremos a continuación cuando hablemos sobre su tratamiento. El tratamiento de la paciente con baja respuesta ovárica es la fertilización in vitro. La fertilización in vitro con transferencia de embriones es la mejor alternativa terapéutica para esta mujer que está experimentando una baja respuesta ovárica, está diagnosticada como baja respuesta ovárica. Pero es importante que la paciente sepa a qué tasas de éxito se están enfrentando cuando decida utilizar la fertilización in vitro como alternativa terapéutica. Veamos. La fertilización in vitro con transferencia de embriones en una baja respuesta ovárica y bueno, no solamente en baja respuesta, en varias alternativas tenemos la fertilización in vitro homóloga y la fertilización in vitro con ovodón o con donante de óvulos. Si una mujer, aquí tenemos una fertilización in vitro de una mujer normal que no tiene problemas en su respuesta ovárica,
que el problema puede ser una obstrucción de sus trompas, que el problema puede ser un factor masculino, que el esposo tiene problemas para formar espermatozoides, o que tiene una endometriosis pelviana, o que tiene otros factores de infertilidad, pero que no se está asociado al factor ovárico de infertilidad, no está implícitamente relacionado a su causa de infertilidad. Y diríamos una paciente con baja respuesta ovárica a protocolos de hiperestimulación ovárica o falla ovárica oculta. Si hacemos un primer intento de fertilización in vitro con transferencia de embriones de una mujer normal, la probabilidad de que logre un embarazo es aproximadamente del 30%. O sea, de 100 mujeres que se someten a un procedimiento de reproducción asistida, como es la fertilización in vitro de alta complejidad, 30 se logran embarazar y 70 no, en un primer intento. Esto puede ser muy variable, puede haber alguien que me diga, no, mi tasa de éxito es del 33%, otros dirán, no, el mío es del 40%, ¿sí? Esto es sujeto mucho a qué factor es el causal final de la infertilidad. Por ejemplo, las mujeres jóvenes, menos de 35 años, que tienen obstrucción tubárica bilateral de las trompas por procesos infecciosos y que se han controlado el proceso infeccioso y ha desaparecido el proceso infeccioso, pues esa mujer tiene muchas probabilidades de embarazarse porque ya se ha controlado la infección, pero las trompas han sido dañadas definitivamente, pero esas mujeres son las que más se pueden embarazar. Si voy a agarrar 100 pacientes que tienen solamente obstruidas sus trompas y ya se han controlado el proceso infeccioso, muy probablemente hasta el 80-90% se puedan embarazar en un primer intento. Pero si tengo una paciente que tiene 38 años, 39 años, ya pisando los 40 y que tiene una endometriosis pelviana severa y que tiene un factor masculino de infertilidad que se ha recuperado, que está en tratamiento o que acaba de recuperarse, pues ella podría bajar las tasas de éxito a otras porque son factores más complicados. Pero a nivel internacional, mundial, los médicos especialistas bastante hidalgos y honestos con sus tasas de éxito, pues dirán que está bordeando los 30 y 34% la probabilidad que se embarace. Si hacemos un segundo intento, nos iremos directamente al cuarto intento. Si hacemos 4 intentos de 4 ciclos de fertilización in vitro de una mujer normal, la probabilidad de que se embarace en uno de esos 4 intentos es del 95 al 98%. O sea que una mujer normal que se hace una fertilización in vitro en 4 intentos, lo más probable es que se embarace. 95-98% que embarace. Y solamente un 3 a un 5% de que no se embarace, y esas pacientes son bastante muy difíciles de embarazar. Hay que hacer protocolos nuevos, hay que hacer estudios endometriales de receptividad endometrial, el hatching endometrial, el scratching endometrial, la injuria endometrial, tratamientos prolongados para tratar de recuperar la receptividad endometrial, pero será tema de otro video. En cambio, si una mujer que tiene una baja respuesta ovárica o falla ovárica oculta, la probabilidad de que se embarace en un intento es de solamente el 8%, 8 a 12%. Si esta mujer se hace 4 intentos de fertilización in vitro, la tasa de éxito no supera los 42%, 38, 40, 42, 44%, 45% como máximo. Pero en 4 ciclos de fertilización in vitro. O sea, si una paciente es diagnosticada con baja respuesta ovárica, tiene baja probabilidad de lograr un embarazo con fertilización in vitro y transferencia de embriones. Pero, ¿qué da la suerte de que la mujer haya quedado embarazada? Esté en ese 42% de que se han embarazado. Aproximadamente de este 42%, lo volveremos un 100%,
De estas mujeres que se logran embarazar, aproximadamente el 50% terminan en abortos espontáneos. O sea, logra embarazarse, se hace una ecografía, se evidencia saco gestacional, ya vamos a hacer la ecografía para ver si está el latido presente, ya hemos encontrado el latido, etc. Y empieza el sangrado, se da medicamentos, se interna y bueno, termina expulsando el producto, provocándose un aborto espontáneo. Y del otro 50% que sí podría llegar a embarazarse, estas mujeres que continúan su embarazo y no han tenido una pérdida, un fracaso, un aborto espontáneo, tienen 3 veces más probabilidad de que sus hijos estén afectos de una aneuploidía. Dentro de las aneuploidías, la más frecuente es el síndrome de Down. Hay muchísimas. Ya tocaremos cómo se diagnostica las aneuploidías, qué son las aneuploidías, etcétera, en videos posteriores. Pero la mujer que logra embarazarse con tratamientos de alta complejidad y no tiene un aborto espontáneo, tiene mucha probabilidad de que su hijo tenga un 3, no tampoco mucha, ¿no? Pero un 3% de probabilidad de que, o tiene 3 veces más probabilidad de que su embarazo sea afecto con una aneuploidía, con un problema cromosómico. Si uno enfoca y ve esta situación, el panorama es desalentador. Costoso, 4 ciclos de in vitro y probabilidad de que se pierda en un aborto espontáneo y probabilidad de que tenga Down. Por eso, cuando esta mujer que tiene tan bajas tasas de éxito, le ofrecemos la oportunidad de hacer un ciclo de fertilización in vitro con donación de óvulos, la probabilidad de embarazarse en un primer intento es del 50% aproximadamente. Existe mucho más probabilidad, 50 frente a 8, en un solo intento de que se pueda embarazar. Y en 3 intentos, la probabilidad es del 95 al 98% de que se embarace. Mucho más probable. Y si se embaraza, la probabilidad de aneuploidías, o sea, de Down, es igual a la de la población general, población mundial, porque la mujer que le va a donar sus óvulos va a ser una mujer joven, menos de 35 años, ideal que haya tenido un hijo antes. O sea, el riesgo de aneuploidías y Down será asociado al riesgo de la donante, porque la donante tiene que ser joven para que pueda dar los óvulos. Entonces, es igual a la población general. Y la población general es menos del 1%, la probabilidad que tenga un hijo. Yo que con Down, ¿no? Población general menores de 35 años, obviamente, ¿no? Porque nuestra donante tiene que tener menor de 35 años. Entonces, esta es la característica de enfocar el manejo terapéutico de la baja respuesta ovárica. En sucesivos programas y videos estaremos informándoles o presentándoles sobre lo que es la fertilización in vitro y la transferencia de embriones para que ustedes puedan tener una idea más clara sobre las alternativas terapéuticas que tienen las parejas que no logran un embarazo de manera natural. Muchísimas gracias por su atención y estaremos nuevamente con ustedes en el próximo video y pues hasta la próxima.